Y bueno, continuamos con nuestra serie Viajeros. ¿Cuántos se van de vacaciones en esos días? ¿Alguno tiene planes de irse de vacaciones? Uy, qué rico. ¿Quién más se va de vacaciones? Levante la mano. Qué rico para estar orando por ustedes. Como dijo Katy, yo salgo esta noche para Honduras. Y hay un grupo de personas allí, hoy allá en Tegucigalpa. Ya tuvieron su primer servicio. Salgo yo esta noche y mañana sale otra parte del grupo para el viaje misionero. Llévenos en sus oraciones. Vamos a estar en la iglesia central haciendo la remodelación del área de los niños. Gracias porque su generosidad está haciendo posible esto. Y vamos a estar haciendo unos talleres sobre evangelismo en la iglesia principal y en 2 iglesias rurales, que es algo maravilloso. El otro año, confiando en Dios para estas mismas fechas, vamos a volver a ir a Honduras. Y si usted quiere ir, le dejo la semillita plantada en su corazón para que se pueda organizar desde ya, porque uno dice, es que ir a Honduras no es cualquier cosa. Es el viaje, toca pagar un fee, es dejar lista a la familia. Entonces, marque su fecha para el 2026, agosto del 2026. Todavía no tengo la fecha, voy a llegar del viaje con ella. Vamos a volver a ir y me encantaría que nos pueda acompañar en ese mismo viaje. ¿Estamos listos? Hemos estado hablando acerca de viajeros y la vida es como un viaje en donde vamos recorriéndolo de la mano del Señor. En ese viaje, algo hermoso, y se lo quiero volver a resumir y creo que será el resumen de toda la serie, es importante saber lo siguiente: Dios nos da a conocer cuál va a ser la última parada. En este viaje de la vida no es un viaje sin destino, no. Este viaje tiene un destino y tiene una parada final. Y lo encontramos en Juan capítulo 14, en los versículos 2 en adelante, donde dice: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo. ¿Cuál es la última parada? El hogar de nuestro Padre. Usted y yo vamos a tener la última parada, y esa última parada es con el Señor. Pero mientras vamos caminando hacia allá, mientras vamos haciendo este recorrido, aquí Dios prometió algo hermoso que tú y yo debemos guardar y atesorar en el corazón, y es que yo mismo iré contigo y te daré descanso, todo te saldrá bien. Mientras tú y yo estamos aquí en la tierra, mientras tú y yo estamos haciendo el recorrido que nos corresponde aquí en este tiempo, Dios prometió estar con nosotros. Y ese viaje, tanto para ti como para mí, nos lanza un reto y lo debemos asumir con una actitud muy interesante. Y lo aprendimos en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, donde dice: me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. ¿Qué más dice? Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Mi amada iglesia, pon la mirada en lo que está por delante. Yo sé que el pasado es parte de nuestras vidas, pero es experiencia, lo que voy a hacer, lo que no debo hacer, pero yo sigo hacia adelante. ¿Y qué más dice? Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me llamó por medio de Jesús. Vamos a continuar hacia adelante porque la meta del cristiano es terminar la carrera. Nosotros no vamos a ser de los que dejamos las cosas a medias, sino que como cristianos en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida vamos a terminar la carrera. Por eso, así es que nace Viajeros, esta serie. Una serie que nos va a ayudar, que Dios nos está ayudando a entender mejor las paradas de la vida, a entender cómo Dios nos ayuda a alinear la ruta, a entender cómo en medio de los cambios y de los desafíos propios de este viaje, estamos con fe, creciendo espiritualmente y avanzando de la mano del Señor. El día de hoy vamos a hablar un tema que he titulado Con un guía es mejor. Con un guía te va mejor, perdón. En el 2018 Dios me regaló la oportunidad de por primera vez hacer un viaje misionero. Ese viaje misionero lo hice a Nigeria. Fue increíble. Eso fue un viaje maravilloso y desde allí dije yo: uno en la vida tiene que por lo menos ir una vez en la vida a un viaje misionero. Fue maravilloso, no fui a predicar, fui a ser parte de un proyecto de construcción de un centro de educación para adolescentes y jóvenes en Nigeria. Nigeria tiene una particularidad. Al haber tanta necesidad, las niñas pueden terminar en la prostitución y los niños en la delincuencia. Y esta iglesia tiene un programa de
enseñanza en donde educan a los jovencitos y a las niñas en confección y en hacer zapatos. Y obviamente les hablan de Jesús, para ayudarlos a que ellos no terminen en este mundo. Pero de regreso a casa tenía una conexión de 12 horas en París. Entonces, usted tiene dos opciones cuando está en París. O compra un libro, compra un sándwich y una soda y se sienta a leer por 12 horas en una sala de espera. O número 2, se sale a conocer París. Pues adivine yo qué hice, yo salí a conocer París. Mientras yo iba volando de Nigeria a París, Katy estaba ayudándome a crear un plan. Entonces, ella me ayudó a comprar un tiquete del avión, del tren, ella me ayudó a crear una ruta y ella encontró que uno podía conseguir un guía turístico por 20 euros que por 2 horas te daba un recorrido por el centro de París. Lo hicimos. Yo me bajo del avión, me monto, menos mal que la maleta iba directo para el destino final. Yo tenía mi backpack y hágale, corra, me monté en mi tren y llegué al centro de París. Específicamente llegué a la Catedral de Notre Dame, conocí la Catedral de Notre Dame. Mi suegra me dijo, mijo, cuando estés en París tienes que cruzar una de esas cafeterías y tomarte un chocolate caliente con un baguette. Lo hice y a las 9 de la mañana tenía mi cita con el guía turístico. Caminamos por 2 horas y fue maravilloso porque él no solamente nos dijo, esto es un edificio, esto es una iglesia, esto es un puente, esto es un río, sino que él nos fue explicando la historia de la ciudad y se le abre uno el mundo. Comienza a entender uno muchas cosas y fue una de las mejores experiencias y creo que fue los mejores 20 euros de mi vida. Pero cuando terminó el tour, él, por ejemplo, él nos dijo, vamos a llegar terminamos en el Arco del Triunfo y después fuimos al Museo del Louvre y él nos dijo, aquí los dejo. Y yo le dije, oiga, pero yo no vengo a París a ver solamente el Museo del Louvre, yo quiero ver la Torre Eiffel. ¿Sí o no? Usted dice, yo quiero mi foto en la Torre Eiffel. Mi hijo me dice, para ir a la Torre Eiffel yo no llego hasta allá, tienes que comprar otro tiquete. Tienes que agarrar ese tren, vas a llegar. Y me dijo, pero cuidado porque el viaje de la Torre Eiffel al aeropuerto, ese tren hace parada en todas las estaciones y te puedes gastar más de 1 hora. Perfecto. Así lo hice, casi pierdo el vuelo, pero la hice. No, de verdad, casi pierdo el vuelo. Todos... Así como con un guía me fue también en este viaje a París, tú y yo tenemos un guía mejor que ese que yo tuve en París en la vida y se llama el Espíritu Santo. Ese guía nos quiere ayudar y nos quiere encaminar a que el viaje de la vida sea una tremenda bendición para ti y para mí. La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 13, lo siguiente. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. El rol del Espíritu Santo para nosotros como los hijos de Dios es guiarnos, encaminarnos por la verdad, ayudarnos a que el viaje de la vida sea una bendición. Y es por eso que el Espíritu Santo es de esas bellas bendiciones que tenemos los que hemos puesto nuestra confianza en Dios al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo no es para todo el mundo, el Espíritu Santo lo comprende y lo entiende y lo recibe el que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo comienza a hacer su tarea, ayudarnos. Vamos a comenzar con lo siguiente, antes de entrar a ver cómo es maravilloso contar con el Espíritu Santo como nuestro guía. Hablemos del Espíritu Santo. Lo voy a invitar a que tenga listas sus notas o su teléfono porque le voy a dar en breve 5 minutos, 7 minutos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo primero que hay que entender, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en la creación, la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. La primera escena del Espíritu Santo aparece en la creación. Vemos a Dios Padre trabajando en la creación, pero vemos al Espíritu Santo obrando en el momento de la creación. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo es quien hace real la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo así, Ángelo? Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, encontramos lo siguiente. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. El Espíritu Santo, cuando tú abres tu corazón a Jesús, entra y viene a morar en nosotros, y comienzas tú a experimentar la realidad de ser guiado por el Señor. Se hace una vivencia, se hace una realidad para nosotros, y cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros, es quien nos convence, transforma y nos hace más como Jesús. Juan capítulo 16, versículo 8. Mire lo que encontramos. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Tú y yo estamos aquí en este día escuchando el mensaje de Dios. Tú y yo amamos hoy al Señor porque un día el Espíritu Santo trabajó en nosotros y nos trajo convicción de pecado. Él dijo: Ángelo, estás mal en esto, y se tocó la puerta del corazón y se despertó en nosotros el deseo de decir: yo necesito a Dios. Cuando se abrió eso, comenzamos a darnos cuenta de que un día vamos a tener que entregar cuentas a Dios. No por lo que nuestros pecados, porque tu pecado y mi pecado ya fue perdonado, pero vamos a tener que entregar cuentas ¿de qué? De lo que hicimos en vida habiendo conocido al Señor. Gracias, querido José. Pero ¿qué más? El Espíritu Santo nos habla de un juicio que viene. Adicional a esto, ¿qué más encontramos? El Espíritu Santo es Dios presente y activo entre nosotros aquí y ahora. Esta me gusta mucho porque la Biblia dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Venga, le enseño algo. La primera palabra de espíritu está en mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. La segunda está en minúscula, hace referente a nuestro espíritu. Y entonces cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y en mi vida, allí es donde Él está trabajando activamente en medio nuestro. En lo profundo de nuestro ser, cuando Él nos confronta, cuando Él nos habla, cuando Él nos dirige, cuando se siente la incomodidad o siente la convicción de algo, es el Espíritu de Dios trabajando en el Espíritu de nosotros. ¿Vamos bien? ¿No lo tengo dormido? Dígale que está al lado suyo. ¿Está listo? Dígale, no se me duerma. Siguiente. El Espíritu Santo es Dios contigo, en ti y por ti. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, venga, os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento que venía, estaba un tiempo con una persona y se iba. No, aquí Él está 24/7. Él nos guía, Él nos convence, Él está caminando contigo, Él está trabajando en ti. ¿Por qué? Porque es alguien con quien debemos estar en comunión. Según a los Corintios capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice: la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es cuando tú le hablas a Dios, le dices: Padre, que tu Espíritu Santo me guíe. Dios, que en medio de esta decisión, tu Espíritu me encamine o me confirme. Es comunión con Él. Es estar abiertos a que la persona del Espíritu Santo sea una realidad para ti, para mí. Entendiendo esto, con el Espíritu Santo como guía, tome nota de lo siguiente: llegarás a tu destino y cumplirás con tu propósito. Si el Espíritu Santo es todo lo que yo le acabo de explicar, y si entendemos que en el viaje de la vida que Él nos ha regalado, vamos a llegar a nuestro destino.
contamos con Él, vas a llegar a tu destino y vas a cumplir con tu propósito. Vayamos a una historia interesante en Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Mire lo que dice la Biblia. Estamos hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo, y dice lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Un poquito de historia. El libro de los Hechos es el libro de los sucesos del nacimiento de la iglesia. Capítulo 16. ¿Qué pasa aquí? Es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo fue un misionero que comenzó a llevar el mensaje de Jesús, y en esta segunda oportunidad dice que fue a unas ciudades que se llaman Frigia y Galacia, lo que se conoce hoy actualmente como Turquía, pero el versículo 6 dice que el Espíritu Santo les impidió hablar. Ojo, preste atención a esto. Cuando usted y yo estamos siendo guiados por Dios, hay cosas buenas, pero no son las mejores que Dios tiene para tu vida. Y el mismo Señor se va a encargar de cerrar puertas, pero el mismo Señor se va a encargar de guiar a la otra puerta. ¿Cómo así? ¿Turquía necesita del Señor? Claro que sí, pero no era la tarea de Pablo, ni era la asignación de Pablo, le correspondía a otra persona. Y dice que él intentó nuevamente ir a otra ciudad, a Misia y Bitinia, y también el Espíritu Santo le impidió. ¿Pero qué tenía de malo? No tenía nada de malo. Es sencillamente que cuando en el viaje de tu vida tú y yo entendemos que el Espíritu Santo nos quiere guiar, Él va a querer que se cumpla tu propósito y que llegues a tu destino. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? Finalmente, ¿qué sucede? Que en medio de ese momento, Pablo tiene una experiencia, una visión de un varón macedónico. ¿Qué es Macedonia, Ángelo? Es Grecia. Que le decía: ven con nosotros y predícanos. Y Pablo entiende de parte de Dios que las puertas que se cierran, las puertas que no se abren, eran la manera de decirle de que lo estaba encaminando hacia dónde, hacia el destino y al lugar del propósito que tenía para ellos. Entrar a Grecia significaba que podían pasar a Roma, y si llegaban a Roma, el mensaje de Jesús se iba a esparcir completamente. No todo lo bueno que parece por delante de nuestras vidas es lo mejor de Dios para nosotros. De ahí la importancia de tener al Espíritu Santo como nuestras guías. ¿Por qué? Mire esta frase. Cuando el Espíritu Santo cierra puertas, ¿nos va a qué? Ayúdeme a leer esa frase. No se me abrió esta puerta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el camino de tu vida, cuando el Espíritu guía, cuando algo no se da, es Dios previniendo, guardando, protegiendo, porque tú le has dicho: guía mi vida. Y porque Dios quiere cumplir su propósito y quiere llevarte a tu destino. Guarda esta promesa, por favor. Entendiendo esto, en el camino de tu vida entiende esto. Si tú le dices a él: Señor, cumple tu propósito en mi vida, llévame a tu destino, Él te va a decir lo siguiente: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Ya está? Parece que no está el versículo. Salmo 32:8. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida y te aconsejaré y velaré por ti. Ojo. Cuando usted le dice de verdad a Dios que lo guíe, Él lo va a hacer. Cuando usted le dice a Dios que lo lleve por el mejor camino, Él lo va a hacer.
Y no solamente va a hacer eso, te va a aconsejar y va a velar por ti. Aterricemos este punto, porque usted dice, bueno, Ángelo, ¿qué es eso del propósito de Dios para mi vida? El propósito de Dios para tu vida es la razón fundamental por la cual Dios te dio la vida y existes, y es aquello que nos impulsa a levantarnos cada mañana para seguir hacia adelante. Ese es el propósito de la vida. ¿Cuál es mi destino? Mi destino es que un día tú y yo nos vamos a encontrar con Jesús. No sin antes haber cumplido con el propósito por el cual nos puso en la tierra. Ese es nuestro destino. Un día nos vamos a ver con Él, pero vamos a llegar allá no vamos a llegar allá sin antes haber terminado la tarea. Ese destino me lleva a entender lo siguiente: ¿cómo voy a ser yo recordado el día que yo no esté acá? Ese va a ser el cumplimiento de mi propósito. El día viernes celebramos aquí un servicio memorial. Un ser muy querido en esta congregación partió para estar con el Señor y recordamos sus memorias y cómo Él cumplió su propósito como persona, como padre, como creyente y como un hombre que sirvió a Dios. Propósito y destino. Pero, ¿a qué me habrá puesto Dios aquí en la tierra, Ángelo? Para entender entonces mi propósito. ¿A qué me habrá puesto Dios aquí? Y cómo Él quiere ayudarme a que ese propósito y destino, con la ayuda del Espíritu de Dios, se cumpla. Número 1, Dios te dio la vida y te puso a ti aquí para que lo ames. Dios va a trabajar con su Espíritu Santo y te va a encaminar para que en los días de tu existencia tú puedas ser un hombre y una mujer que lo ame a Él, que lo reconozca a Él, que viva para Él y que un día la meta de terminar en su presencia se pueda cumplir. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Esa es la meta primordial. Pero, estando aquí en la tierra, claro, Dios quiere que terminemos con Él. Dios también quiere que tú y yo seamos personas de bendición para otros. Eso forma parte del propósito de nosotros en la tierra. Dios no quiere que tú y yo seamos los vecinos min de la comunidad. No. Dios quiere que tú y yo seamos personas de bendición. Eso es un cambio de chip. Yo no soy un agente secreto, yo no soy del servicio secreto, no. Los hijos de Dios aquí estamos para hacer luz y testimonio y forma parte del propósito que tenemos. Pero por ejemplo los casados, ¿cuál es mi propósito de vida? El propósito es amar, servir y hacer feliz a ese hombre o mujer que Dios puso en tu camino de la vida hasta el último día de tu existencia. Ese es tu propósito. Para los casados. Para los que somos padres, los que vamos a ser abuelos, los que son suegros, tener hijos, amarlos, bendecirlos, servirles, proyectarlos, afirmar sus identidades y recordarles que como hijos e hijas de Dios han venido al mundo para cumplir un propósito de parte de Él. Ese es mi propósito. Ojo, el Espíritu Santo quiere que usted y yo no fracasemos en ello, sino que cumplamos con esta tarea. Eso forma parte de lo que es el Espíritu de Dios en este viaje. Como profesionales, como empleados. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo va a trabajar Él para que ese propósito se cumpla? Él te va a ayudar a que tú seas el mejor en el lugar donde escogiste trabajar. Él quiere que tú y yo reflejemos allí la obra de Cristo y que seamos de bendición para cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Ese es el propósito de Dios. Dios te va a ayudar allí, en ese lugar, en ese restaurante, en esa escuela, en esa compañía que reflejes a Dios. Bueno, alguien dice, yo quiero ser empresario, yo quiero emprender. Fabuloso. Lo esperamos este miércoles en el taller de la charla de la clase de verano, en donde les vamos a enseñar a cómo emprender y no morir en el fracaso. Pero cuando usted tenga esa empresa, Dios quiere bendecirte para que se dé bendición a otros con esos bienes y servicios. Tú no vas a hacer solamente dinero, tú vas a ser un hombre que va a bendecir a otros con lo que produces. Pero adicional a ello, ¿qué más? Dios quiere que tu empresa sea un instrumento para que el mensaje de Dios avance, para que su palabra se predique, para que tú puedas ayudar a que el mensaje corra un poco más rápido. ¿Cuál será el propósito de nosotros en nuestra comunidad?
Tú y yo estamos aquí para servirle a nuestra comunidad y a través de actos de bondad y de servicio reflejar que Dios ama a nuestra comunidad. La gente no va a saber de Dios si nosotros no somos las manos y la voz de Dios para ello. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito aquí en esta nación? Amarla, servirle, orar y trabajar por ella para que la bendición de Dios esté sobre nuestra nación y esta nación experimente su paz. Ese es mi propósito. Dios quiere con su Espíritu Santo ayudarte a ti y a mí. ¿A qué? A que podamos alcanzar ese propósito y ese destino con la guianza de Él. Tú puedes tener la ruta lista, pero solo el Espíritu Santo conoce el tráfico y los desvíos y la hora de llegar a ese destino. Por eso es importante, como dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:19, que no apaguen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te va a estar a ti guiando. Él te va a estar a ti direccionando. Él te va a estar a ti instruyendo. Él te va a estar a ti mostrando la ruta y te va a estar diciendo cómo va a poder lograr la tarea que nos ha encomendado. Siguiente. Cuando el Espíritu Santo guía, equipa. En esas 12 horas en París, mi guía turístico no solamente me mostró lo lindo de París, sino que me dijo: para tomar el metro para ir a la Torre Eiffel tienes que ir allá. Y cuando te tengas que regresar tienes que agarrar el siguiente metro. También me dijo: no te metas en estos lugares, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. En caso de una emergencia tienes que hacer esto. En caso de algo fortuito, no hagas esto. Y comenzó a entrenarnos y enseñarnos cosas que podíamos y debíamos hacer. Lo clave que hizo es: los que quieren ir al Museo del Louvre tienen que hacer esto. Nos equipó. No solamente nos mostró lo lindo y lo bello que había, sino que nos equipó y nos dio herramientas de cómo movernos por París. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. No solamente Él quiere ayudarnos a que se cumpla, sino que Él te equipa para ello. Miremos lo que le pasó a Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, la Biblia dice: entonces Jesús, ¿lleno de qué? Regresó del río Jordán y fue guiado ¿por quién? En el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha ¿qué? Hambre. Mire cómo Jesús es un buen ejemplo para nosotros en su parte humana. En el viaje de su vida aquí en la tierra, emprendió lo que tenía que hacer. ¿Cómo? Bajo la guianza del Espíritu Santo. Y fue el mismo Espíritu que lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Y cómo enfrentó el desierto? Bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirle con esto? En el viaje de tu vida y de mi vida vamos a ser equipados por el Espíritu Santo para poder enfrentar los desiertos que se nos van a presentar por delante. Si Jesús pasó por desiertos, tú y yo no estamos exentos de los desiertos, pero el desierto es el lugar donde Dios te equipa. El desierto es el lugar donde Dios te entrena. El desierto es donde Dios te forma. El desierto es el lugar donde Dios trabaja en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir con esa meta que es la de parecernos a Él. El Espíritu Santo no solo te muestra el camino correcto, sino que te hace la persona correcta. El Espíritu Santo no es el guía que me está llevando a un lugar solamente, no. El Espíritu Santo trabaja en ti para que Cristo se parezca a ti. Para que tú y yo lo reflejemos a Él. Él está trabajando y está haciendo cositas. Nos está equipando. Nos ha dado el fruto del Espíritu para parecernos más a Él. Nos ha dado dones espirituales para poder funcionar y ser de bendición. Pero está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida. En la Biblia hay una historia muy hermosa de cómo Dios trabajó con su pueblo. Lo pasó por 40 años por un desierto, pero después de los 40 años Él les dice la siguiente conclusión. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 3. Dice: recuerda,
cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. ¿Lo hizo para qué? Para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. Versículo 5. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. El Espíritu Santo está comprometido en algo, en equiparnos. El Espíritu Santo está comprometido en ¿qué? En trabajar con nosotros. El Espíritu Santo está comprometido en ¿qué? En formar de ti la mejor versión de nosotros como personas. Siempre que pienso en esto, me viene a la mente el ejercicio que yo hago con los prematrimoniales. Yo le digo a las parejas, le digo, ponte el reto de que en los próximos 6 meses, año antes de que te cases, tú puedas llegar a ser la mejor versión de ti para tu esposo y para tu esposa. En otras palabras, ponte las manos del Espíritu Santo para que el viaje del matrimonio no te acabe. No te va a acabar. Te va a ayudar a ti a que te parezcas más a Jesús. Quiero que me ayuden a pensar. Pensemos en lo siguiente, más bien. No quiero que me ayuden. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué áreas de nuestras vidas necesitan que Dios trabaje para nuestro bien? ¿En qué área en particular de tu vida y de mi vida querrá Dios trabajar algo para nuestro bien? ¿En qué áreas incómodas de tu vida necesitas que el Espíritu Santo ponga su mano? ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no trabaja esas áreas, no vamos a poder llegar a nuestros destinos. La Biblia dice que el que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho puede ser puesto. Y hay puertas o hay llegadas que no hemos podido alcanzar es porque sencillamente no hemos podido pasar la prueba que nos aprueba. No hemos podido ser formados en aquello que Dios nos quiere formar. ¿Qué pesos internos y externos debemos soltar para poder viajar más ligero? Recuerde, los pesos no son pecados, pero son pesos que tenemos que sacar a un costado. Y hay pecados que tenemos que entregar a Dios y pedirle que Él trabaje en nosotros. Nuevamente, recuerde esto, en ese ejercicio no apagues al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te incomode. Deja que el Espíritu Santo te moleste. Deja que el Espíritu Santo meta sus deditos por allí. Ayer estábamos con Katy ahí en nuestra casa. Hay un área social en donde hay piscina y jacuzzi y eso. Y entramos en la mañana y como a la media hora nos dimos cuenta que había un sign que decía que el área de piscina y eso estaba fuera de servicio y que pues si está ese letrero es porque uno no se tiene que meter, ¿cierto que sí? Entonces yo le dije a Katy, le dije, yo creo que aquí no debemos estar. Como a los 5 minutos, 6 minutos me dice, tenemos que irnos de aquí, no tenemos que estar acá. Y nos fuimos para la casa, ya nos pusimos a hacer el resto de cosas. Y de un momento a otro miramos por la ventana y se llenó la piscina de gente. Eso estaba lleno de gente otra vez y habían arrancado el sign. Y pensábamos cómo cuando el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, no importa, nos es fácil arrancar el letrero y sencillamente no cumplir con lo que Él nos manda. Pero hasta esa bobada de salirnos de una piscina que no parecía que tuviera ningún problema, pero si hay un letrero que dice no hay que estar aquí, no hay que estar allí. ¿Qué áreas el Espíritu Santo quiere incomodarnos? ¿Qué cosas el Espíritu de Dios está apuntándonos? Para el propósito y para el destino que Dios tiene para tu vida, Él quiere equiparte con cosas, pero va a tener que sacar cosas que no sirven y poner cosas que sirven para que se cumpla lo que tiene contigo. ¿Por qué? Porque finalmente el Espíritu Santo como guía, con el Espíritu Santo como guía, tienes la mejor de las compañías. Salmo 139, versículo 7. David dijo lo siguiente: jamás
podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Cuando tú y yo pensamos que es que Dios nos dejó y se alejó de nosotros, es lo opuesto. Cuando tú y yo le encomendamos nuestras vidas al Señor, le decimos: guíame, haz tu obra en mí, ayúdame a ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor persona. Cuando tú y yo queremos evadir eso, ahí es cuando recordamos que aunque queramos meternos debajo de una piedra y escondernos, allí va a aparecer el Señor diciéndonos: aquí estoy contigo. Y allí nos va a recordar que su mano nos va a guiar siempre. Aún mismo cuando tú y yo queremos soltar la toalla y escondernos, allá va a estar Él recordándote, diciéndote: para esto no te creé. No vas a dejar cosas botadas. Y cuando no tenemos aliento para continuar y para seguir, y cuando decimos: creo que no voy a poder terminar con la carrera, su mano te va a sostener y te va a ayudar y decirte: sigue adelante. Qué hermoso tener al Espíritu Santo como nuestro guía. Qué hermoso tenerlo como nuestra mejor compañía. ¿Por qué? Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Este viaje no es fácil. Este viaje tiene sus retos. Este viaje es difícil. Pero si lo tenemos a Él, nos va a ayudar. Este viaje nos va a sacar lágrimas, sí. Pero teniéndolo a Él, Él va a secar nuestras lágrimas. Este viaje en momentos no tengo los recursos, la idea, la capacidad, no soy el mejor, no importa, Él te va a ayudar, Él está contigo y te va a ayudar para que se cumpla. Le estamos dando al Espíritu Santo la oportunidad de que sea el mejor guía en el viaje de nuestras vidas. Estamos encaminados en poder llegar a nuestro destino y en poder cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. ¿Estás permitiendo que Él te equipe internamente y externamente para esa tarea hermosa que tiene contigo y conmigo? ¿Estás permitiendo y estás experimentando su hermosa compañía? Si tu respuesta es sí, te felicito por ello y te motivo a que lo sigas haciendo. Pero si no, hoy tenemos una gran oportunidad para poder decirle al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe como el mejor guía que necesitamos para que el viaje de la vida que tenemos por delante lo podamos cumplir. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies, por favor. Dios quiere llevarte a que se cumpla tu destino y tu propósito. ¿No sabías cómo? Hoy tienes la respuesta. El Espíritu Santo quiere guiarte a que se cumpla. ¿Te has sentido limitado y vacío porque no tienes los recursos y las capacidades para ello? Hoy tienes la respuesta. El Espíritu Santo tiene los recursos, las herramientas y las maneras de que eso suceda. Que necesitas invitarlo a que sea el guía de tu vida. ¿Cómo lo hago, Ángelo? De dos maneras. Número uno, quiero hacer una oración muy especial por los amigos, por aquellos que hoy necesitan entregarle su vida a Jesús, porque el Espíritu Santo es un regalo para aquellos que han abierto su vida a Jesús. Aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador experimentan la guianza del Espíritu de Dios y son bautizados en ese instante por Él y reciben el Espíritu Santo. Si estás aquí por primera o por segunda vez, o si necesitas reconciliarte con Jesús, hoy es la oportunidad para ello. ¿Qué puedo hacer, Ángelo, para ello? Repite conmigo la siguiente oración y juntos entreguémosle nuestra vida a Jesús. Querido Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Creo que Jesús es tu Hijo, quien murió por mis pecados y resucitó de la muerte. Yo quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirlo como mi Señor desde hoy en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.